Y queremos, hermanos, compartir hoy la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Una vez más vamos a ir a ese libro, Lucas capítulo 8. Hermanos, vamos a estar yéndonos en esta tarde, Lucas capítulo 8. Vamos a leer su versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Álvarez. Hermanos, qué hermosa alabanza que Dios le ha regalado a nuestro hermano. Que el Señor lo siga usando y que el Señor lo siga bendiciendo, hermanos. Para Dios sea toda la gloria. El día de ayer había fiesta en los cielos y también en este lugar, al ver las almas, hermanos, que recibían a Cristo en su corazón. Hoy no pudieron estar debido al trabajo, pero están determinados y decididos, hermanos, a seguir hacia adelante. Y ese es motivo de gozo. Ese es un motivo de alegría, hermanos amados, al ver que Dios está obrando. Y hermanos, sé que Dios se ha movido grandemente. Lucas capítulo 8, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron, dice la Biblia, miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Mis amados hermanos, encontramos la historia de este hombre, hermanos, endemoniado, que habitaba en una ciudad llamada Gadara. La ciudad de Gadara era una ciudad gentil, una ciudad, hermanos, que estaba hundida en lo que era el paganismo, la idolatría, y que eran también personas incrédulas a Dios. Eran personas, hermanos amados, que según lo que se ve, ejercían su economía a través de la crianza de cerdos. A partir de ahí usted puede ver que las personas en Gadara
Las personas en Gadara eran personas, hermanos, que no les importaba la ley de Dios, no les importaba la palabra de Dios. Pues en la ley de Jehová estaba escrito que el cerdo era un animal inmundo, no comestible, y que pues definitivamente no podían ellos, ¿verdad?, comerlo o tan siquiera quizás criarlos. Pero en Gadara, hermanos amados, la economía se movía a través de la crianza de cerdos. Usted puede ver ahí que en Gadara pues no había temor de Dios. Y lo que sí se conoce es que Gadara era una ciudad, hermano, hundida en el paganismo, en la idolatría. Y según se dice, estos practicaban lo que era el ocultismo y el espiritismo. A lo que daban mucha credibilidad de ellos eran a los espíritus inmundos, o sea, a los demonios. Imagínese usted esta ciudad. Bueno, esta ciudad estaba entre las ciudades que Israel despreciaba, desechaba. Ayer veíamos la ciudad de Jericó, una ciudad también que era despreciada y era desechada. Pero al igual que a Jericó, vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no le importaba la ciudad, no le importaba quién habitaba ahí. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, movido a misericordia, estaba dispuesto a ir a cualquier lugar con tal de llevar la salvación a esos lugares. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, porque no importa, hermanos, la condición de una ciudad, no importa su pasado y no importa su presente. El Señor Jesús está interesado en visitar las ciudades que están llenas de maldad, que están corrompidas por el pecado, con un propósito: llevar la salvación que las almas necesitan. Porque yo le voy a decir algo: los programas sociales son buenos para ayudar a los jóvenes perdidos, al alcohólico, al drogadicto, a las prostitutas, pero mayormente la palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar al ser humano, de cambiarlo, aleluya, y hacerlo de nuevo. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformar y cambiar la vida del ser humano. Y Jesús, hermanos, se dirigía a lo que era Gadara. Ahí estaba Gadara. En esa ciudad estaba un hombre. Lucas muestra un hombre, Mateo muestra dos. Pero nos vamos a basar en lo que Lucas escribió. La Biblia dice que ahí estaba un hombre y estaba endemoniado, dice la palabra de Dios. Ahora, los demonios son seres espirituales. Los demonios son ángeles caídos. Los demonios son seres espirituales, ángeles caídos que se rebelaron y se rebelan hasta el día de ahora en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Los demonios son seres espirituales, y una de las características de los demonios es que los demonios son asexuales. Los demonios no tienen sexo, son igual que los ángeles. Los ángeles no tienen sexo. No tienen, hermanos, si son hembra, pero lo que sí tienen los ángeles es que tienen una característica masculina, porque son hombres, son enviados por Dios, son ángeles mensajeros de Dios. Pero los demonios, oiga, los demonios tienen algo que los ángeles no tienen. Los demonios tienen una situación que, aunque son asexuales, tienen el poder de tomar posesión de una persona. Los ángeles no tienen esa autoridad. Los ángeles no tienen ese poder. Los ángeles no tienen ese permiso de Dios para poseer a las personas. Pero los demonios sí tienen permiso y autoridad para poseer a una persona que les pertenezca a ellos. Valga la redundancia. Porque hay personas que son hijas del diablo, aunque se escuche fuerte la palabra, pero Jesús así lo dijo. Aquí, hermanos, no hay nadie huérfano. O somos hijos de Dios o definitivamente somos hijos del diablo. Pero la realidad es que, hermanos amados, los hijos de Dios no pueden ser poseídos por demonios, porque los hijos de Dios le pertenecen a Dios. O sea, no hay forma en la cual un creyente, un hijo de Dios, pueda ser poseído por un demonio cuando sus pasos son rectos delante de Dios. Ahora, si el creyente se descuide y abre la puerta del pecado en su vida, entonces sí corre peligro de que los demonios tomen posesión de su vida. Corre peligro. Por eso hay gente que dice, hermano, ¿y un creyente puede ser poseído por demonios? Sí, puede ser poseído por demonios, pero si se descuida, si le da la oportunidad y le abre la puerta a Satanás, como pecando.
Pero un creyente que realmente está sirviendo a Dios, que se está guardando para Dios, que ama a Dios, que vive conforme a la palabra de Dios, es imposible que un demonio pueda poseerlo. Imposible. Ahora usted va a ver que en la Biblia encontramos a una mujer que tenía mucho tiempo yendo a la sinagoga, como nosotros venimos hoy a la iglesia. Tenía muchos años de ir a la sinagoga, y dice la Biblia que ella iba todos los días. Bueno, cada vez que había, ¿verdad?, evento en la sinagoga, cada vez que ella tenía que ir los sábados, ella iba encorvada. Dice la Biblia que tenía muchos años con una corbatura, y entraba y salía igual. Entraba y salía igual. Y dice la palabra de Dios que un día Jesús entró a la sinagoga, y cuando vio a aquella mujer, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: enderézate. Y dice la Biblia que Dios reprendió el espíritu de corbatura que había en ella. Aquel espíritu, dice la Biblia, salió del cuerpo de aquella mujer, y aquella mujer se enderezó. Mire el poder de Dios. Cuando Jesús llega, los demonios tienen que salir fuera, hermanos. Cuando Jesús llega y está presente, no hay demonio que pueda resistir el poder de la presencia de Dios. Donde está Dios no puede estar el diablo. Donde está Dios no pueden haber demonios. Donde está Dios no pueden haber espíritus malignos. Donde está Dios, el diablo tiene que huir. El diablo tiene que salir fuera, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Entonces, los demonios tienen poder de tomar posesión de una persona. Y decíamos que son asexuales porque, aparte de que tienen el poder de poseer a una persona, estos hermanos se aplican conforme a lo que poseen. Actúan y ejercen su dominio conforme a lo que poseen. O sea, si se meten a un hombre, van a actuar como un hombre endemoniado. Si se meten a una mujer, van hermanos, a actuar como una mujer endemoniada. Incluso los demonios tienen autoridad y poder de aún meterse en los animales, si Dios se los permite. No solamente en los animales, sino también aún en las cosas materiales. Y muchas veces lo hacen para engañar a las personas. Usted va a ver mucha gente que cree, hermanos amados, haber visto, ¿verdad?, una estatua de una virgen llorando sangre. Bueno, quizás ocurrió, pero eso no es obra de Dios. Eso es obra de Satanás. ¿Por qué? Porque tiene un montón de gente de rodillas delante de las estatuas, y hermanos amados, ignorando que el único Dios real y verdadero está en los cielos, y que Él está vivo, que Él no es madera, que Él no es bronce, que Él no es estatua. Él es real y Él es verdadero. Entonces encontramos esto, que los demonios pueden poseer, y poseen la vida de las personas que le dan autoridad y le abren las puertas a ellos. Una persona endemoniada es una persona que ha perdido su juicio. Una persona endemoniada es una persona que ha perdido el control. Cuando los demonios toman el dominio de una persona, estos demonios afectan la salud mental de la persona, afectan lo físico, implantan enfermedades, afectan lo espiritual en la vida de la persona, incluso afectan las emociones y los sentimientos, pero mayormente afectan el razonamiento, de tal manera que hacen a aquellas personas perder la razón de las cosas y actuar como si estuviesen locas, aunque no estén locas, sino que están endemoniadas totalmente. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia con un endemoniado. No sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia, hermanos amados, de ver a alguien poseído por demonios. Bueno, yo no sé cuántos se acuerdan, pero aquí nosotros tuvimos una manifestación demoníaca en la vida de una persona. Me reservo su nombre, pero los que están acá se recuerdan, los que estaban ese día ahí, ese día en ayuno. Esa persona venía y el demonio le dijo ahí donde estaba sentado: vete,
Sal fuera de aquí. Dice que no podía estar en la casa de Dios, no podía estar en este lugar, porque en lo que se cantaban las alabanzas y sonaban la melodía, y habían hermanas que lloraban, y habían hermanas que hablaban en lengua, y habían hermanos que estaban orando, no soportaba. Pero no era él, era el demonio que quería manifestarse, porque donde está Dios algo tiene que pasar, amados hermanos. Los demonios no resisten, los demonios se van fuera, los demonios no están cómodos, los demonios no están ahí queriendo estar, ellos quieren salir fuera. Y dice la Biblia, hermanos, y ese día prediqué, y yo miraba a esa persona y no paraba de moverse, y lloraba y levantaba la cara y le agachaba. Y ya pues los que estuvieron acá conocen lo que sucedió. Pasó a recibir a Jesucristo. Y cuando, hermanos, estamos orando por esa persona, comienza pues los demonios, porque no era solo uno. Los que estábamos en el espíritu pudimos ver que habían varios demonios dentro de esa persona. Y cuando el demonio comenzó a manifestarse, hermanos, comenzó a herirse el cuello, a quererse como ahorcar. Y bueno, cuando cayó al suelo comenzó a quererse romper el vestido. Estamos hablando de una persona pues travesti, de una persona que operada, que parecía mujer pero era un hombre. Y comenzó, hermanos, a hablar en otras lenguas demoníacas. Ahí en ese momento había algo tremendo entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Ahora, cuando el poder de Dios se manifiesta, no hay por qué tener miedo, hermanos amados. No hay por qué tener temor. Si nosotros confiamos en un Dios real y verdadero, hay que ir con toda confianza, porque el diablo está vencido en el nombre de Jesús. El diablo está derrotado. Ya Cristo lo exhibió en la cruz de Calvario y lo despojó de su poderío, de tal forma que no tiene poder y autoridad sobre la iglesia de Cristo Jesús. Y aquel hombre fue libre. Y en el momento reaccionó de otra manera. No quería decir cómo se llamaba, sino que daba el nombre de una mujer. Pero cuando Dios hizo la obra, dijo: me llamo, y dijo el nombre verdadero, un nombre de un hombre. Pero salió, hermanos, y él ha estado viviendo luchas y tribulaciones, no ha vuelto. Pero se dio cuenta que aquí hay un lugar donde Dios puede liberarlo, donde Dios puede hacerlo libre, donde Dios puede romper las cadenas. Yo no sé cómo usted haya venido en esta tarde a este lugar. No sé si hay cadenas en su vida, no sé si hay tribulaciones en su vida, no sé si hay manifestaciones en su vida, pero usted ha llegado al lugar correcto, donde Dios está, y Dios quiere hacerlo libre en esta tarde. Dios quiere libertarte y Dios quiere salvarte. Oh, alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Entonces los demonios toman posesión de la persona y afectan su razonamiento, afectan su vida, afectan su vida espiritual. Ahora les voy a mencionar algunas características. Hermano Samuel, ¿cómo sé si hay un demonio en mi vida? ¿Cómo sé cuando una persona está endemoniada o está siendo poseída por un espíritu? En primer lugar, cuando una persona está endemoniada, está poseída por un espíritu, la persona tiene inclinación al pecado constantemente, día con día. No tiene otro sentir más que pecar. Número uno. El diablo, cuando tiene posesión de una persona, cada día lo inclina y lo incita solamente al mal y al pecado. Ese es el número uno. Usted puede identificar en su vida hacia qué su vida tiene mayor inclinación: si a lo malo y al pecado, o si a Dios y a las cosas que están buenas delante de Dios. Ahí usted va a comenzar a ver si está siendo poseído por un espíritu, por un demonio o por varios demonios. Bueno, varios demonios son ya cuando la persona pierde el razonamiento totalmente, que ya no tiene el control de sí misma. Pero en primer lugar, una persona poseída por demonios es una persona que tiene inclinamiento día con día solamente al pecado y a lo malo, día con día. Segundo lugar, segunda característica de una persona que está poseída por un espíritu o un demonio,
es que vive todo el tiempo en depresión. Los hijos de Dios podemos tener dolores y tristezas, pero no podemos vivir en depresión. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya nos dijo: el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. O sea, el creyente tiene que vivir con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano Samuel, ¿cómo yo puedo tener gozo en medio de tantos problemas, en medio de tanta lucha, en medio de tanta adversidad? Es que tu gozo no depende de tus circunstancias. Tu gozo depende de quién vive dentro de ti, de quién mora dentro de ti. Si en ti mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo, hay alegría cada día. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Pero ¿cuántas veces la depresión, la tristeza ha querido tomar control? ¿Cuántos han luchado y están luchando? No me diga. Pero aquí hay una gran mayoría que está luchando con la depresión. No necesariamente quiere decir que usted está poseído, pero quiere decir que el diablo está tocando a tu puerta. Porque de la depresión te puede llevar a algo peor. Y todo aquel que está viviendo en depresión y luchando con depresión, en esta tarde vamos a orar, porque todo espíritu de depresión y tristeza tiene que salir fuera. Tú no eres morada del diablo, tú no eres morada del espíritu de depresión, tú eres templo y morada del Espíritu de Dios. A su nombre, oh, gloria sea el nombre de Dios. Hay depresión. La depresión. Tercero, violencia. Cuarto, ira. Síntomas de una persona que está poseída por demonios. Vive no enojado, airado o airada. Y la ira bloquea el razonamiento. La ira bloquea el entendimiento. Y la ira lleva a proceder a la persona a accionar cosas que no están bien delante de Dios. Estamos hablando de cosas que dan a entender que una vida está siendo poseída ya por el enemigo. Inclinación al pecado, depresión. La tercera, ira. La ira es mala delante de Dios. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra, no mora la justicia de Dios. Cuarto, enfermedades. Ahora, no me malentiendan ni me malinterpreten. No significa que si usted se enferma está endemoniado. No, muchas enfermedades son naturales, porque vivimos en un cuerpo de carne. Pero tenemos a un Dios que sana, que liberta. Pero hay enfermedades que son puestas por demonios, como aquella persona que estaba encorvada, a la cual Jesús reprendió ese espíritu de corvatura y ella se enderezó. La Biblia dice que los hombres, las personas llevaban a los endemoniados, y los endemoniados eran libres de sus enfermedades, dice la palabra de Dios. O sea, no necesariamente un endemoniado tiene que actuar como loco, no. Muchas veces las enfermedades son productos de demonios que se han apoderado de tu cuerpo, se han apoderado de tu vida, se han apoderado de ti mismo. Las enfermedades. Y pudiéramos mencionar algunas cuantas características más de una persona que vive en posesión demoníaca y de espíritus malignos. ¿Qué le da oportunidad a esto? La Biblia dice que a causa de la caída del ser humano en pecado, el hombre cayó bajo el dominio y el imperio de Satanás. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo no solamente vino a traer salvación al ser humano, Jesucristo no solamente vino a traer el perdón de nuestros pecados, Jesucristo vino a la tierra para liberarnos del imperio de la potestad de Satanás. Jesucristo vino a libertar, a hacer libre a los oprimidos, a hacer libre a los hombres de toda posesión demoníaca. En ningún lugar del Antiguo Testamento se ve a un profeta echando fuera demonios.
demonios, porque antes de Jesús nadie podía reprender demonios, pero cuando Jesús viene a la tierra, Él tiene el poder y la autoridad de echar fuera al diablo, de echar fuera a los demonios, de comenzar a hacer liberaciones grandes y poderosas y gloriosas. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Ese es el poder de la autoridad de Jesucristo. Y no solo eso, Jesús dijo cuando Él iba a ascender al cielo, dijo Él: en mi nombre os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. En mi nombre echarán fuera los demonios y los demonios huirán, dijo Jesús. Es el poder de Jesús, el poder de su nombre, que liberta, que echa fuera demonios, que echa fuera espíritus malignos. El poder de Jesús, el poder de su nombre. ¿Qué nombre más poderoso el de Jesús? Pero Jesús dijo eso a sus discípulos. Y un discípulo, la palabra discípulo significa seguidor y imitador. O sea, muchos siguen a Jesús, pero no todos son discípulos. Una cosa es que usted crea en Él, otra cosa es que usted sea discípulo de Jesús. ¿Qué lo convierte a usted en un discípulo de Jesús? Que usted imita, hace y actúa como Jesús actuó y hizo en la tierra. Como Jesús hizo y actuó en la tierra, conforme a la voluntad de Dios. Todos sus discípulos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, tiene poder en el nombre de Jesús de echar fuera todo demonio, de echar fuera los demonios. Pero estamos hablando de gente que está entregada totalmente a Dios. Porque una persona que pretende echar fuera demonios de otra, que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, esa persona saldrá avergonzada. Y eso lo encontramos, hermanos, cuando aquellos muchachos, ¿verdad? Aquellos hijos de aquel líder fariseo andaban, hermanos, practicando el exorcismo. Mire, el exorcismo no es igual a la liberación que Jesús hace. El exorcismo es un procedimiento que los hombres inventan, aleluya, y se inventan de traer una tremenda cruz, y entre más grande la cruz de madera, más rápido va a salir el demonio. Eso no funciona así. Jesús dice en la Biblia que en su nombre está el poder. En el nombre de Jesús, no traiga aquí cruces gigantes, no traiga aquí cosas que no valen. Traiga aquí el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús sea glorificado, sea honrado, alabado sea el nombre de Dios. Tampoco los demonios se van por mucho grito, por mucho poner manos, no. Nosotros creemos en la imposición de manos y gritamos y predicamos porque anunciamos las buenas nuevas de la palabra de Dios. Pero eso no significa tampoco que el demonio va a obedecer. El demonio obedece al nombre de Jesús. Pero aquellos muchachos, dice la Biblia, que querían echar fuera el demonio de aquel hombre, y le dijeron: en el nombre del Dios que el cual predica Pablo, te echamos fuera, le dijeron al endemoniado. Y el demonio respondió y habló y le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son?, les dijo los demonios, hermano. Y según se dice que aquel endemoniado tenía demonios karatecas, porque, hermano, comenzó a agarrar a patadas a los dos exorcistas, los revolcó y los mandó desnudos para la casa, dice la palabra de Dios. Mire qué humillación más grande, hermano. Los agarró a patadas, los revolcó a los dos. Váyanse, le dijo. Y estos que salieron libres por lo menos. Pero Jesús exhortó a todos de sus discípulos, porque querían echar fuera demonios de un niño que por momentos caía en el agua y por momentos en el fuego. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los demonios: incitan al ser humano a dañarse y a herirse. Una de las características de alguien que está poseído es el suicidio, inclinaciones al suicidio.
Cuando usted ya tiene deseo de matarse, quitarse la vida, y usted comienza a sentir que la vida no tiene sentido, ya está siendo poseído de un espíritu, de un demonio. Y aunque usted no lo crea, lo está llevando en el camino del suicidio. Y cuántas almas se han quitado la vida poseídas por demonios y espíritus de suicidios. Y aquellos discípulos no pudieron echar fuera el demonio de aquel joven, de aquel niño, y mandaron a llamar a Jesús. Y Jesús le dijo: oh, ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? Hombres de poca fe, les dijo Jesús, incrédulos. Jesús oró por aquel niño y dice la Biblia que fue libre, fue libertado de los demonios. Porque Jesús es poderoso. Jesús liberta a los endemoniados. Pero la realidad de los demonios, hermanos amados, es que ellos existen. Así como Dios existe, así el diablo existe. Así como los ángeles existen de Dios, así los demonios también existen. Y yo les estoy abriendo las puertas a un entendimiento, porque pudiera basarme únicamente en el endemoniado gadareno, pero les estoy dando a entender que dentro de todo esto que usted y yo no podemos ver, existe un mundo espiritual donde se mueven demonios, donde se mueven espíritus malignos, donde están esperando a que tú te descuides, le des la oportunidad a ellos, para ellos entrar a tu vida, a tu corazón, a tu familia y destruir. El plan de Satanás es que él ha venido a matar, a hurtar y a destruir la vida del ser humano. Y él ejecuta su plan a través de su demonio, a través de su espíritu. Cuando los demonios entran a la vida de una persona, los demonios comienzan primeramente a incitar a aquella persona a matarse, a quitarse la vida. Porque el diablo ha venido a matar, luego a hurtar, robar la felicidad. Por eso hablábamos de que una de las señales es la depresión, la ansiedad. Porque el diablo ha venido a matar, a robar al hombre todas las cosas buenas que Dios le ha entregado y a destruir. Porque el plan de Satanás no es solamente poseer la persona, es destruir la vida de la persona. Entonces, mirando esta escena, la Biblia nos habla de este endemoniado gadareno, donde Jesús, dice la Biblia, que Jesús llega a Gadara, y dice la palabra de Dios que entonces el endemoniado sale al encuentro de Jesús dando alarido, dando voces, gritando a alta voz. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque a Gadara había llegado mucha gente, posiblemente. A Gadara habían llegado muchos hombres, habían llegado muchas mujeres, habían llegado muchas personas quizás de renombre, pero nunca en Gadara había llegado el Señor. Pero ese día los pies de Cristo, del Dios poderoso, pisaron tierra de Gadara, y los demonios sintieron que algo sobrenatural estaba llegando a Gadara. No pudieron resistir el poder de Dios y salieron corriendo, atormentados, a hermanos amados, a caer postrados, rendidos delante de Jesús. Comenzaron a dar voces los demonios a través de aquel hombre: Jesús, Hijo del Dios viviente. Mire cómo los demonios conocen a Jesús. Mire eso, cómo los demonios nombran a Jesús. ¿Verdad que los demonios no nombraron a Jesús: Jesús, hijo de José y María? ¿Verdad que no? Nombraron a Jesús Hijo del Dios viviente. Porque los demonios conocen a Jesús. Y le dijeron a Jesús: ¿por qué has venido antes del tiempo? Sabe, hermano, hay un tiempo determinado para los demonios y para el diablo. Lo hemos visto en este lugar, que hay un tiempo determinado en el cual Jesús lanzará a Satanás y a sus demonios al lago de fuego, que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y los demonios, al ver que Jesús había llegado, pensaron ellos que su hora de sufrir, hermanos amados, sufrir en la eternidad, su hora de desaparecer de la tierra había llegado.
Y comenzaron a implorar a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Porque has venido a atormentarnos antes del tiempo. Y Jesús habló y le dijo a aquel hombre: ¿cómo te llamas? Pero Jesús no le está preguntando al endemoniado, le está preguntando al demonio que está hablando. Y el demonio respondió y dijo: me llamo Legión. Y en el tiempo antiguo, una legión de soldados se consideraban 6,000 personas. Oiga la cantidad. Una legión consistía en 6,000 personas. Entonces, cuando el demonio responde a Jesús, ¿cuántos demonios le está diciendo ese demonio que están dentro de esa persona? 6,000 demonios. ¿Pueden 6,000 demonios habitar en un cuerpo? Sí, hermano. Sí. Por esta causa y esta razón es que habían unas características en este endemoniado. Y la Biblia primeramente menciona que este endemoniado, mire, oiga esto, vivía en los sepulcros. No vivía en casa, él vivía en los sepulcros. ¿Y quiénes son los que viven en los sepulcros solamente, hermano? Son los muertos. O sea, aquel endemoniado vivía en los sepulcros. O sea, ese endemoniado, hermanos, dormía, anochecía y vivía y habitaba en los sepulcros donde estaba muerto. Siempre el diablo incita al ser humano a la muerte, a lo que es la muerte. Segunda característica: aquel endemoniado poseía una fuerza descomunal, una fuerza increíble, una fuerza atroz, que dice la Biblia que lo querían encadenar con grilletes, con cadenas, con lazos, pero aquel hombre las reventaba, las hacía pedazos y nadie podía atarlo. Mire la fuerza que tenía ese endemoniado. Porque usted puede ver que eran 6,000 demonios poseyendo a este hombre. Tercera característica, dice la Biblia que era un hombre que se la pasaba dando voces, alaridos, gritando. ¿Por qué? Porque los demonios gritaban a través de esta persona. Ahora imagínese la condición de aquella persona. Es un alma, es un ser humano gobernado por Satanás, haciendo cosas que quizás él no quiere hacer, pero está siendo poseído por demonios. Hablando cosas que no quiere hablar, pero está siendo poseído por demonios. Haciendo cosas que no quiere hacer, pero está siendo poseído por demonios. Oiga, aquel hombre, dice la Biblia, que vivía en los sepulcros. Pero no solamente eso, sino que la cuarta característica es que dice la Biblia que andaba desnudo por las calles. Andaba sin ropa, andaba corriendo, gritando. Nadie lo podía agarrar, nadie podía ni tan siquiera ayudarlo. Quizás aquel hombre había sembrado el terror en la ciudad de Gadara. Había sembrado, hermanos amados, el miedo en la ciudad de Gadara. Pero ese era el resultado de Gadara por darle la espalda a Dios y creer más bien en el diablo y en los demonios y los espíritus. Mire, hermano, yo le voy a decir algo muy importante. Hay gente que todavía está viendo el horóscopo. Hay gente que todavía está leyendo las cartas. Hay gente que todavía cree en la elección de manos. Pero todas estas son portales de Satanás. Y cualquiera que esto practique corre el peligro de darle lugar al diablo y a los demonios. Vivía aquel hombre viviendo en los sepulcros. Uno, yo creo que nadie aquí en nuestro razonamiento decidiríamos: bueno, tengo ganas de irme a dormir al cementerio. ¿O le han pegado ganas a usted, hermano, alguna vez? Sinceramente, para que nadie. Yo tengo ganas de irme a echar un sueñito ahí al sepulcro ahí. No, hermano.
Pero el diablo hace hacer a la persona cosas fuera de lugar, fuera de orden. Pues por eso ven usted tanta gente haciendo cosas que como que no fueran personas conscientes de las cosas. Gente matando por matar. Gente, hace poco veía yo un hombre que le llaman el alien, que se ha tatuado, se comenzó tatuando, ahora se ha arrancado como 2 dedos de cada mano y dice que tiene el anhelo y deseo de arrancarse las patas para quedar solo el punto, solamente el trozo, dice él. Y le llama el proyecto alien porque quiere parecerse a un alienígena. Usted sabe que los alienígenas no son, son demonios. Pero entonces, volviendo al tema, mire, el diablo hace hacer a la persona cosas que no están bien. Se iba a dormir a los sepulcros, vivir entre los muertos. 2, era una persona que había perdido su razonamiento. Era una persona que daba alaridos. Era una persona extremadamente fuerte. Era una persona, hermanos amados, que vivía desnuda. Y era una persona que vivía para dañar y hacerse daño a sí mismo. Aquellos que son poseídos por Satanás y por demonios viven para dañar a otros y para dañarse a sí mismo. Hay gente que siente placer y gozo haciendo daño a otros, mas no saben que haciendo daño a otros es como se dañan a sí mismos. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a hacer el bien en todo tiempo, a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal haciendo el bien. Esa es característica de los hijos de Dios. Hacemos el bien aún cuando nos hacen mal. Pero aquel hombre, dice la Biblia, que viendo a Jesús cayó postrado y gritó. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y aquel hombre dijo: me llamo Legión. Y en aquel momento Jesús lo reprendió y lo echó fuera del cuerpo de aquel hombre. Pero aquel hombre, todavía sabiendo que estaba siendo echado fuera y que no le quedaba otra decisión, otra opción, porque el diablo tiene que obedecer a la orden de Dios. Por eso yo creo, hermanos, que cuando un demonio se manifiesta, el diablo tiene que obedecer. Pero hay gente que le gusta, hermanos, hacer espectáculo y show, y pasan horas y horas y horas. Y el demonio, hermanos, hay iglesias que hasta no hay predicación porque el demonio se toma el tiempo y nunca sale. Yo no soy así. O sale o sale. O se calla, pero no le vamos a dar protagonismo al diablo. El diablo tiene que callarse y salir fuera de cada corazón y de cada vida en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que Dios reprendió. Pero entonces el endemoniado gritó y dijo: por favor, déjanos irnos a ese atado de cerdos que están ahí. Imagínese usted la cantidad de cerdos que habían, hermano. Porque 6,000 demonios salir de una persona para poseer los cerdos eran una inmensidad de cerdos. Y la palabra de Dios dice que entonces Jesús les permitió, porque ellos no querían ir al abismo, dice la Biblia. En el abismo es donde están las cárceles, las prisiones de demonios jerárquicos más fuertes y poderosos. Ellos no querían ir para ahí, pero Jesús les dio la oportunidad de irse a los cerdos. Y luego la Biblia cuenta que los cerdos, siendo poseídos por demonios, decidieron suicidarse, decidieron quitarse la vida. Prefirieron mejor morir a vivir poseídos por demonios. Dice la Biblia que corrieron los demonios y se precipitaron sobre unas peñas, cayendo hacia abajo, matándose y quitándose la vida. La Biblia dice que entonces, en aquel momento de liberación, aquel endemoniado gadareno estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba en su razonamiento. Imagínese usted ese panorama. Aquel hombre libre, sentado, desnudo a los pies de Jesús. Posiblemente alguien agarró algo y lo trajo y lo arropó. Quizás estaba llorando.
quizás lloraba y decía: Señor, gracias, gracias, gracias. Porque nadie hubiera podido hacer libre a ese hombre. Nadie en Gadara hubiera podido libertar a ese hombre. Es que nadie puede hacer la obra que solamente Jesús puede hacer. Nadie puede ser libre al hombre más que solo la sangre de Cristo Jesús. Jesús liberta, Jesús hace libre al ser humano, Jesús libera, Jesús hace libre a la persona. Es que el hombre estaba sentado a los pies de Jesús, ante su presencia. Entonces dice la Biblia que los que estaban alrededor salieron corriendo de espanto, se asustaron, porque vieron que el endemoniado estaba en su juicio cabal y que había un hombre más poderoso que el endemoniado. Oh, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. El endemoniado no los había espantado, pero el poder de Jesús los espantó, hermano. Porque aquí un hombre se hubiera parado en Gadara y hubiera echado fuera a los demonios de aquel hombre, significaba poder y autoridad. Aquella gente salió corriendo espantada, hermanos, con miedo, aterrorizada. Y dice la Biblia que fueron y llevaron el acontecimiento al pueblo y comenzaron a decirle al pueblo lo que había ocurrido, lo que había pasado. Y comenzaron a decirle: señores, el endemoniado gadareno ha sido liberado. Hay un hombre que ha llegado a Gadara, que ha reprendido los demonios de ese hombre, y ese hombre está en su juicio cabal. Alabado sea el nombre de Dios. Y al divulgarse lo que Jesús había hecho, todo el pueblo de Gadara corrió a la entrada de Gadara, corrió donde estaba Jesús, y encontraron a Jesús con el hombre sentado a sus pies, llorando y transformado. Es que Jesús transforma la vida del hombre. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Jesús cambia la vida del ser humano. Lo que es imposible para los hombres, la Biblia dice, es posible para Dios. Cuando llegó aquella gente y miró a aquel hombre de esa manera, se quedaron sorprendidos, pero luego quitaron su mirada y miraron a los cerdos. Y cuando vieron que el atajo de cerdos se había matado, hermano, y se habían muerto todos los cerdos que habían ahí, la Biblia dice que se enojaron, tuvieron gran enojo. Se enojaron porque ellos preferían mejor los cerdos que ver la liberación de un hombre. Preferían mejor estar con los cerdos que estar con un hombre liberado por el poder de Dios. Las personas, hermanos amados, vivían más enfocadas en sus cosas materiales que en el poder de Dios. La Biblia dice que se molestaron tanto que comenzaron todo el pueblo a decirle a Jesús: vete fuera de nuestra ciudad, no te queremos en nuestra ciudad, sal fuera de aquí. Gadara le dio la espalda a Jesús. En lugar de humillarse y recibirle y pedirle a él ayuda y perdón, la Biblia dice que le rechazaron y le echaron fuera de su ciudad. Entonces la Biblia dice que Jesús tuvo que salir fuera de Gadara. ¿Por qué razón? Porque Jesús entra donde le permiten entrar, y Jesús sale donde no lo quieren. Donde el hombre no quiera a Jesús, Jesús saldrá. Pero donde el hombre le abra las puertas de su corazón a Jesús, Jesús entrará. Jesús está dispuesto a entrar. Jesús está dispuesto a ayudarle, está dispuesto a auxiliarle. Jesús está dispuesto a morar en su vida. Jesús entonces salió, y dice la Biblia que detrás de él iba aquel que había sido liberado de los demonios. Pero Jesús lo detuvo y le dice: no, tú te vas a detener, tú no me vas a seguir a mí. La Biblia dice que comisionó a aquel hombre y le dijo: tú te vas a quedar acá
y tú vas a ser el portador de mi palabra en esta ciudad. Tú vas a predicarle a todo este pueblo acerca de mí y la grandeza del Dios de los cielos. La Biblia dice que aquel endemoniado, después de ser un endemoniado, se convirtió en un evangelista, en un predicador de la gloria de la palabra de Dios, y predicaba en Gadara. El evangelio llegó a Gadara por medio de aquel hombre que un tiempo estuvo atado, que un tiempo estuvo endemoniado, que un tiempo fue poseído, mas ahora liberado por el Dios de los cielos, el Dios de la gloria. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Hola, ¿cuál es su testimonio, hermano? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios ha hecho en su vida? Tal vez usted no actuaba de la forma que el endemoniado actuaba, pero vivía poseído por él. Porque todo ser humano que vive apartado de Dios, la Biblia enseña que es templo, morada de Satanás. Muchas veces el ser humano apartado de Dios piensa que con no hacer nada de malo, no hablar nada de malo, no hacerle mal a nadie, están bien delante de Dios. No, no. Te falta algo importante, es entregarle tu corazón a Dios. Yo he conocido gente que me ha dicho: mire, yo no necesito ir a una iglesia para ser una buena persona y ser creyente. Yo creo en Dios, no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, no bebo, no hago esto y lo otro. Y yo les he dicho: pero hay un peligro, porque su corazón usted no se lo ha entregado a Dios todavía. Y me decía: sí, yo le entregué mi corazón. No, usted se lo tiene que entregar y usted comenzará a vivir como Dios quiere que usted viva. Y me dijo: no, hermanos amados, hay personas de esa manera que terminan asesinando a su familia, que terminan quitándose la vida. ¿Por qué razón? Porque de un momento a otro ese espíritu que los apodera, ese espíritu que está ahí escondido, va a reaccionar en ellos y los va a incitar hacia lo malo. Es por eso, hermanos, la importancia de entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Dios, de entender que nuestro cuerpo es un templo y morada, o bien de Dios o bien de Satanás. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la decisión de poder elegir si queremos ser morada y templo del Espíritu Santo o queremos ser templo y morada de Satanás. Yo anhelo y deseo ser templo y morada del Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios mora en mi vida, Él va a dar fruto en mi vida. Hay cosas que van a comenzar a hacer en mi vida: el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad y tantas cosas espirituales que el Espíritu regala al ser humano. La vida de aquel hombre es la vida de muchas personas apartadas de Cristo. Posiblemente usted, amigo o amiga, no corre en las calles desnudo. Posiblemente usted no vive en los sepulcros. Posiblemente usted no va por la calle dando voces, gritando. Pero quiero decirle algo: alejados de Dios, somos presas de Satanás. Y Dios lo ha traído hoy a este lugar y le ha mostrado la historia de un hombre poseído por 6,000 demonios, que Jesús lo hizo libre para luego usarlo con su poder y su gloria. Jesús hoy está interesado en libertarle a usted y llenarle de su Espíritu Santo y cambiar su vida, alabado sea el nombre de Dios, y transformar su corazón y darle a usted una razón de ser, darle a usted una comisión, la comisión de anunciar la palabra de Dios a las almas necesitadas y perdidas. Posiblemente usted no viva como aquel endemoniado, pero posiblemente hay señales en su vida de que necesita urgentemente abrir las puertas de su corazón a Dios. Entre ellas están: número 1, decíamos, la inclinación al pecado. Número 2, la depresión. Número 3, la ansiedad. Número 4, la ira. Número 5, deseo de suicidarse. Y tantas cosas que el diablo incita a hacer a la vida de la persona que quiere destruir. Una vez más le digo: el diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús está aquí
Y Él ha venido para dar vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Póngase de pie en esta tarde. Y vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar en esta noche. Yo le voy a pedir a todo el pueblo a que pase adelante. Vamos a unirnos, porque necesitamos de Dios. Yo sé que usted está luchando con cosas. El diablo quiere tomar posesión de su vida. Ahí parado donde está, ahí vamos a orar. Ábrale su corazón a Jesús en esta tarde. Ábrale su corazón a Dios. Él conoce su vida. Oh, aleluya. Señor, tú conoces mi corazón. Dígale a Él.